Bienvenidos viajeros de lo oculto a la noche más larga, a la hora en que el velo se desgarra. Hablamos de la Noche de Brujas, una fecha cargada de magia ancestral. Pero no todas las brujas son sombras y maldiciones. Las hay buenas, curanderas que conocen los secretos de la tierra, y las hay oscuras, aquellas que susurran a los abismos. Esta noche, olviden las historias que creían conocer. Les traemos 7 relatos, testimonios escalofriantes de lo que sucede cuando las brujas que no desean el bien deciden actuar. Si les gusta adentrarse en la verdadera penumbra, no olviden suscribirse y activar la campanita. ¿Listos para comenzar? Esta es la historia de Valeria, un testimonio real que demuestra que a veces la fe es el único escudo contra una sombra que solo busca burlarse de tu miedo. Valeria llegó a Medellín con la promesa de un nuevo comienzo. La ciudad, encajonada entre verdes montañas, le pareció el lugar perfecto para dejar atrás un pasado gris. Su apartamento, pequeño pero acogedor, tenía una ventana que daba a un frondoso árbol, un detalle que en un principio le pareció pintoresco. No sabía que ese mismo árbol, en las largas noches de aguacero, sería el conducto a través del cual algo la observaría. Los primeros incidentes fueron sutiles, fáciles de atribuir al estrés de la mudanza. Un ruido en la cocina a altas horas de la madrugada, como si alguien moviera los cubiertos en el cajón. La sensación persistente de que no estaba sola, incluso cuando la cerradura de la puerta estaba asegurada con llave. Valeria lo descartó. Es una casa vieja, se decía. Son los ruidos de los vecinos. Pero pronto, la sutileza se esfumó, y la noche de brujas, esa primera que pasaría en la ciudad, marcó el inicio de un calvario que jamás olvidaría. Fue esa noche cuando el susurro llegó por primera vez. No era un susurro proveniente de la calle o de la televisión. Era un cuchicheo bajo, ronco, que parecía originarse justo al lado de su oído en la misma almohada. No eran palabras, sino un sonido burlón, una imitación grotesca del lenguaje humano. Valeria se despertó de un salto, el corazón embalado. La habitación estaba en una penumbra azulada, iluminada solo por la luz de la luna que se filtraba entre las ramas del árbol. No había nadie. La puerta de su habitación, que siempre estaba cerrada, seguía intacta. El susurro, sin embargo, había sido tan real que podía sentirlo vibrando en su tímpano. A partir de esa noche, las visitas se volvieron una tortura metódica. La entidad a la que Valeria comenzó a referirse mentalmente como la burlona tenía una personalidad clara y sádica. No buscaba poseerla ni manifestarse de forma violenta de inmediato. Su juego era el agotamiento psicológico, la burla constante. Pasaban las semanas y cada madrugada, entre las 2 y las 4, la actividad se intensificaba. Los susurros se convertían en risas secas, cortas, que resonaban en el rincón más oscuro de la habitación. A veces sentía un peso en el borde de la cama, como si alguien se hubiera sentado a observarla, conteniendo la respiración para no ser descubierta. Cuando Valeria, temblando de terror, encendía la lámpara de la mesita, no había nada, solo el vacío y el eco de una risa que se desvanecía en el pasillo. La desesperación la llevó a confesarle su situación a una compañera de trabajo. La mujer palideció al escuchar los detalles. «Mi niña», le dijo con voz grave, «lo que tú tienes en esa casa no es un fantasma cualquiera. Es una bruja, de esas que les gusta atormentar a quienes están solos. Son maliciosas. No puedes enfrentarte a eso sola». Fue esta mujer quien la guió hacia su primera línea de defensa, la Virgen de la Piedra. Valeria, aunque no era particularmente devota, encontró en la fe una tabla de salvación. Comenzó a visitar el santuario con una frecuencia semanal, arrodillándose ante la imagen y rogando por protección. Rezaba el rosario todas las noches antes de dormir, sus palabras un frágil muro de sonido contra la oscuridad que merodeaba. Notó un cambio, leve pero significativo. La burlona ya no podía entrar con tanta facilidad a su habitación. Sus risas y susurros provenían ahora del pasillo, de la sala, arañando la puerta con una furia contenida. Era como si una barrera invisible la mantuviera a raya. Consiguió además una pequeña figura de la Virgen, bendecida por un sacerdote en el santuario. Esa figurita se convirtió en su talismán más preciado. La colocó en su mesita de noche y por primera vez en meses Valeria logró dormir unas horas completas. La entidad, frustrada, buscó nuevas formas de demostrar su poder. La oportunidad llegó con la visita de unos familiares de Valeria. Su primo David, un escéptico empedernido, se ofreció a dormir en su habitación para demostrarle que todo estaba en su cabeza. «Seguro son tuberías o el viento», dijo con una sonrisa condescendiente.
Valeria, con un presentimiento terrible, accedió, no sin antes colocar la figurita de la Virgen en la mesita al lado de la cama. A las 3:15 de la madrugada, un grito desgarrador despertó a toda la casa. Corrieron a la habitación y encontraron a David, pálido, temblando y cubierto de un sudor frío. Jadeante contó lo que había sucedido. Se había despertado con una presión insoportable en el pecho, como si tuviera una losa de hormigón encima que le impedía respirar. Abrió los ojos y vio con total claridad una silueta oscura y femenina sentada sobre él. No podía distinguir rasgos. Sintió unas manos esqueléticas, frías como el mármol de una tumba, cerrarse alrededor de su cuello. Estaba siendo estrangulado. En su desesperación, su mirada se clavó en la pequeña figura de la Virgen que brillaba tenuemente en la mesita. Fue en ese instante que la presión cesó. La silueta se desvaneció como humo, dejando solo un susurro de rabia en el aire. David, el escéptico, ya no volvió a dudar de su prima. Este evento fue la gota que colmó el vaso para Valeria. Buscó la asesoría formal de la iglesia. No uno, sino 2 sacerdotes escucharon su testimonio. Confirmaron lo que ella ya intuía. Se trataba de una presencia impura, una bruja que se alimentaba de su terror. Le dieron instrucciones específicas: salpicar agua bendita en los umbrales de las puertas y ventanas, mantener el rosario siempre cerca y sobre todo no mostrar nunca miedo, pues eso la fortalecía. Los rituales y la fe constante consolidaron la protección. Las visitas cesaron. El apartamento por fin volvió a ser un hogar. Hoy Valeria vive en Bogotá. Logró escapar de Medellín y de la memoria de aquella pesadilla. Pero algunas cicatrices no cierran del todo. En su nuevo departamento, en una ciudad supuestamente más segura, la figurita de la Virgen bendecida ocupa un lugar central en su cabecera. No es un simple adorno, es su ancla, su recordatorio constante de que la oscuridad que se desata a veces puede perseguirte más allá de la madrugada. Ella jura, con una convicción que nace de lo más profundo de su ser, que si un día olvida su amuleto, si deja de tenerlo cerca, escuchará de nuevo, en el silencio de la noche, el eco lejano de una risa burlona. ¿Creen que la fe y un simple objeto pueden ser una barrera contra una entidad tan persistente y malévola? La historia de Valeria nos deja esa pregunta flotando en el aire. La noche de brujas puede ser el despertar, pero las consecuencias, esas pueden durar toda una vida. Isabel era una mujer española que vivía un calvario cada final de octubre y principios de noviembre, así lo asegura su sobrina Mariana. Mientras el mundo se viste de naranja y negro, su tía se enfunda en un silencio tenso, mirando más allá de lo que los demás pueden percibir. Isabel poseía ciertos dones, aunque Mariana afirma que su tía los consideraba más una maldición que carga desde la infancia. Ella podía ver cosas que la mayoría de la gente no, como fantasmas. Pero estos no eran apariciones esporádicas, sino presencias constantes, un desfile silencioso de almas atrapadas que deambulaban por los mismos espacios que los vivos. Además, a veces con un simple roce de manos, visiones del pasado o destellos del futuro de las personas se imprimían en la mente de Isabel como relámpagos dolorosos, y estos dones parecían intensificarse durante la noche de brujas y el Día de Muertos. Días en los que el velo que separa el mundo de los vivos con el de los espíritus se adelgazaba tanto que se volvía abrumador. Una cacofonía de susurros y lamentos que solo ella podía escuchar. Su infancia estuvo marcada por el miedo y la incomprensión. Mientras otros niños jugaban, ella se encogía en su cama, viendo sombras moverse en los rincones y escuchando llantos que provenían de las paredes. Su madre, la abuela Elvira, desesperada al ver el sufrimiento de su hija, interpretó su tormento como una señal. Si no puedes deshacerte del don, hija mía, debes aprender a controlarlo, le decía, acariciando su cabello. Elvira, una mujer práctica, creía que cualquier habilidad, por aterradora que fuera, podía domesticarse y convertirse en un oficio. Fue con esta intención, torpe pero bien intencionada, que buscó ayuda en los márgenes de su pueblo. No acudió a una curandera tradicional, sino a una mujer a la que se nombraba en voz baja. Vivía en las afueras, en una casa de piedra semiderruida que siempre parecía estar en sombra, incluso al mediodía. Se hacía llamar Serafina. Cuando Elvira llevó a Isabel, de apenas 12 años, ante su puerta, el aire se enfrió varios grados. Serafina era una mujer de belleza inquietante, de una juventud que no concordaba con las historias que se contaban sobre ella. Sus ojos eran de un gris metálico y penetrante, y su sonrisa no llegaba a ellos. Las lecciones comenzaron de inmediato, y fueron un infierno. Serafina no quería enseñar a Isabel a controlar su don para ayudarla. Vio en la niña una fuente de poder puro, una vela cuya llama podía ser absorbida para avivar la suya propia.
En la fría sala de piedra, Isabel fue forzada a abrirse por completo a lo invisible. Serafina la obligaba a comunicarse con espíritus más oscuros, a canalizar energías que la dejaban agotada y temblorosa durante días. La bruja observaba con avaricia, y en cada sesión Isabel sentía como una parte de su vitalidad, de esa luz interior que la mantenía sana, era drenada. Notó con horror infantil que mientras ella palidecía y le salían pequeñas ojeras moradas, Serafina parecía rejuvenecer. Su piel se volvía más tersa y sus movimientos más ágiles. Fue durante un ritual forzado en una noche de brujas cuando Isabel comprendió la verdadera intención de su mentora. Serafina había dibujado un círculo complejo en el suelo con tiza y carbón. En el centro colocó a Isabel. No era un ritual de protección o enseñanza, era un ritual de transferencia. La bruja comenzó a cantar en una lengua gutural y antigua, e Isabel sintió una frialdad que le arrancaba el aliento, como si su esencia misma estuviera siendo extraída a la fuerza. Vio, con una claridad aterradora, la imagen de su propio cuerpo, pálido y sin vida, y el de Serafina, radiante y poderosa, absorbiendo todo lo que ella era. Con un grito desgarrado, la niña rompió el cántico. «Me estás matando». Esa noche, de rodillas y bañada en lágrimas, le suplicó a su madre que nunca más la llevara a ese lugar. «Quiere quitarme todo, mamá. Quiere mi vida», sollozó. Elvira, horrorizada al ver el estado de su hija, cortó todo contacto. Pero era demasiado tarde. Haber despertado el interés de Serafina y luego negársele fue un insulto que la bruja no toleraría. Los siguientes 5 años fueron un infierno para la familia. Objetos que se movían solos, voces que susurraban maldiciones en la noche. Una racha de mala suerte persistente que arruinó los negocios de la familia y enfermó a Elvira. Serafina, desde su refugio de sombras, envenenaba sus vidas a distancia. Isabel, ahora una adolescente, cargaba no solo con el peso de su don, sino con la culpa de haber atraído esta desgracia sobre los suyos. Sabía que la única forma de detenerlo era enfrentar a la bruja en su propio terreno, usando las mismas artes oscuras que tanto detestaba. A escondidas de su familia comenzó a estudiar, no para explotar su don, sino para defenderse. Revisó libros antiguos que encontró en una biblioteca olvidada en el pueblo vecino y aprendió de ancianas que aún recordaban las formas de protección antiguas. Aprendió a erigir barreras mentales, a identificar y cortar los hilos energéticos que Serafina usaba para atormentarlos, a crear amuletos de contención. Fue una guerra silenciosa y agotadora, una batalla que libraba en la sombra mientras intentaba llevar una vida normal. El enfrentamiento final, del que nunca habló, ocurrió también en una noche de brujas, 5 años después del inicio del acoso. Isabel, ya no una niña aterrorizada, sino una joven determinada, fue a la casa de piedra. Lo que sucedió dentro solo lo saben los muros y la oscuridad. Su madre, Elvira, solo supo que la pesadilla terminó. Los fenómenos paranormales cesaron, la mala suerte se disipó y su salud mejoró notablemente. Semanas después corrió la noticia en el pueblo. Serafina había sido encontrada muerta en su casa. No había señales de violencia, pero su cuerpo, según contaban los que la vieron, parecía el de una mujer extremadamente anciana. Consumida por el tiempo de golpe, Isabel regresó a casa, pálida y exhausta, con una paz amarga en sus ojos. Le juró a su madre y a sí misma que nunca más volvería a involucrarse con la brujería. Había usado su don para salvar a su familia, pero el precio había sido un pedazo de su inocencia y una conexión eterna con la oscuridad que ahora se negaba a alimentar. El don seguía allí, como un eco, pero ella eligió vivir con él en silencio, recordando siempre que en la noche de brujas, algunas sombras no solo merodean, sino que codician la luz que hay dentro de los demás. El miedo en el pueblo de San Jerónimo tenía un sabor particular, a polvo, a hierbas secas y a la quietud absoluta que precede a lo desconocido. Para Elena, una madre primeriza, ese miedo se materializó con la llegada del otoño, cuando las noches comenzaron a alargarse y el aire a cargarse de un frío que calaba los huesos. Vivía entonces en la casa de sus suegros, una construcción vieja de adobe y teja en las afueras del pueblo, rodeada por el murmullo constante del campo. Fue allí, en la seguridad aparente del hogar familiar, donde una presencia comenzó a acechar, atraída por el llanto de su recién nacido Mateo. Todo empezó con un sueño, no el sueño reparador, sino un letargo pesado e imposible de combatir, que caía sobre la casa como una losa apenas el sol se ocultaba. Don Fernando, su suegro, solía quedarse dormido en su sillón, el periódico desplegado sobre su regazo.
Su esposa, doña Clara, se desplomaba en la cama tras rezar el rosario sin poder terminarlo. Hasta el perro guardián, un feroz mastín llamado Toro, yacía inconsciente en el patio, roncando profundamente. Era un hechizo de somnolencia, un conjuro diseñado para adormecer a los protectores. Pero hay una fuerza que puede rasgar incluso la magia más oscura: el instinto de una madre. Elena, contra toda lógica y el peso abrumador que oprimía a los demás, siempre se mantenía despierta. O más precisamente, era despertada por un impulso visceral, una punzada de angustia en el pecho que coincidía con el llanto de Mateo. No era un llanto normal, era un quejido ahogado, de terror, como si algo le estuviera tapando la boca. En cada ocasión Elena saltaba de la cama, su corazón martillándole en los oídos, y corría hacia la cuna. Su hijo, con los ojos desmesuradamente abiertos, parecía ver algo en la penumbra que ella no podía distinguir. Lo tomaba en brazos, envolviéndolo en su calor, y el llanto cesaba de inmediato. Una frialdad gélida impregnaba siempre la habitación del bebé, y la sensación de que alguien acababa de retirarse flotaba en el aire. Fue durante la tercera semana de esta tortura cuando la vio. Una madrugada, tras calmar a Mateo, se acercó a la ventana para cerrar mejor la contraventana. Allí, en el jardín, bajo la luz pálida de la luna, estaba una mujer. No era una anciana encorvada de los cuentos, sino una figura alta y delgada, vestida completamente de negro, con un rebozo que le ocultaba el rostro. Se mantenía inmóvil, mirando fijamente hacia la ventana de Mateo. Elena sintió como el miedo le helaba la sangre. No era la mirada de una persona, era la mirada de un depredador, vacía y hambrienta. La bruja, porque no podía hacer otra cosa, alzó una mano, de dedos anormalmente largos y pálidos, y señaló directamente hacia ella antes de desvanecerse en la oscuridad entre los árboles. La confirmación de su presencia desató el pánico en la casa. Don Fernando, hombre práctico y terco, cargó su vieja escopeta. Doña Clara colgó crucifijos en cada puerta y ventana, pero el sueño hechizado continuaba y la bruja seguía regresando cada noche más osada. Elena ya no dormía. Se pasaba las noches en vela, meciendo a Mateo en sus brazos, sintiendo cómo la entidad probaba los límites de la casa, arañando levemente las paredes o susurrando desde el techo. La solución llegó de la mano de la tradición más profunda del pueblo. Don Fernando, recordando a un viejo amigo de su juventud, fue a buscarlo. Era el señor Jacinto, un hombre que vivía en una cabaña en la colina y de quien se decía que conocía los secretos de las dos orillas, la de la luz y la de la sombra. No era un brujo malévolo, sino un hombre de conocimiento, un guardián. Jacinto escuchó el relato con grave atención, sus ojos ancianos percibiendo más de lo que las palabras podían transmitir. Asintió. «Es una robaniños», dijo, su voz áspera como piedras. «No quiere su alma, quiere su vida, su juventud incorrupta para prolongar la suya. Esta noche no dormirá nadie. La enfrentaremos». Al anochecer, el señor Jacinto llegó a la casa. Traía con él un morral de cuero del que emanaba un olor a romero, copal y tierra sagrada. Con una solemnidad que imponía respeto, comenzó su trabajo. Primero bendijo agua en un cuenco de barro, no con las palabras de la iglesia, sino con un cántico antiguo en una lengua que sonaba a viento y piedra. Con un ramo de ruda, esparció el agua por todos los umbrales y ventanas, dibujando una barrera líquida e invisible. Luego, sacó unos saquitos de tela blanca rellenos de una mezcla de sal gruesa, hierro en polvo y pétalos de cempasúchil machacados. Los colocó bajo las almohadas de cada adulto y uno dentro de la cuna de Mateo. «Esto los mantendrá despiertos y les dará fuerza», explicó. Por último, dibujó con yeso blanco un círculo concéntrico alrededor de la casa, un perímetro de poder que ningún ser de intención malvada podría cruzar sin sufrir las consecuencias. La espera fue la parte más larga de la noche. La casa, iluminada solo por unas velas, estaba en un silencio tenso. Don Fernando, con la escopeta cargada con sal gruesa, una recomendación de Jacinto, vigilaba desde una ventana. Elena, con Mateo dormido contra su pecho, sentía el latir del corazón de su hijo como un tambor diminuto. El señor Jacinto se sentó en el centro de la sala, inmóvil, con los ojos cerrados, en un estado de alerta meditativa. Fue cerca de la medianoche cuando llegó. No hubo aviso, solo un cambio en la presión del aire, como si la noche contuviera la respiración. De repente, un golpe seco y tremendamente fuerte retumbó en el techo de lámina, como si un cuerpo enorme hubiera caído desde lo alto. Un alarido desgarrador, agudo y lleno de un dolor y una rabia inhumanas, desgarró el silencio. La barrera de Jacinto había funcionado. La bruja había intentado saltar el círculo de protección y había sido repelida con una fuerza equivalente a su malicia. «Ahora», gritó Jacinto abriendo los ojos que ahora brillaban con una luz intensa.
Don Fernando, sin pensarlo 2 veces, abrió la puerta y salió al patio. Allí, tambaleándose y agarrada a su pierna, estaba la figura de Negro. Su rebozo se había caído, revelando un rostro demacrado y de una palidez cadavérica, con ojos que brillaban con un fuego rojizo. Aulló de furia al verlo. Con la serenidad de quien caza un animal peligroso, don Fernando apuntó y disparó. La descarga de sal gruesa impactó en la pierna de la bruja, que soltó otro chillido, esta vez de dolor verdadero. Una sustancia oscura y espesa como alquitrán comenzó a manar de la herida. En ese instante, el señor Jacinto salió detrás de él. En su mano llevaba un pequeño saco de yute. Pronunció una palabra de poder, una sílaba que resonó con la autoridad de la tierra misma y lanzó el saco contra la figura herida. Al hacer contacto, una humareda espesa y gris, que olía a azufre y carne quemada, estalló en el aire. La bruja lanzó un último grito, esta vez de puro terror, y su forma comenzó a desintegrarse, disolviéndose en el humo que el viento nocturno se llevó en segundos. En el patio solo quedó el silencio, el olor a pólvora y a algo indescriptiblemente viejo y maligno, y un pequeño charco oscuro en la tierra donde la bruja había estado. La pesadilla había terminado. Nunca más volvieron a sentir su presencia. El sueño profundo y hechizado nunca regresó. Elena pudo por fin descansar con su hijo en paz. Sin embargo, en las noches de viento, cuando las ramas de los árboles golpean los techos, a veces recuerda el sonido de aquel golpe en la lámina y los gritos de la cosa que quiso robar a su hijo, y abraza a Mateo un poco más fuerte, agradeciendo al destino, a un brujo bueno y al instinto inquebrantable de una madre que se negó a ceder. Había una mujer, la señora Alma, que poseía un don. No era la bruja de los cuentos que maldecía a los viajeros, sino una guía, una curandera del alma que vivía en la misma vecindad que la familia de Carlos. Aunque la casa de Carlos dejó de ser vecindad con los años, el vínculo entre su madre y la señora Alma perduró, forjado en la gratitud y el asombro. Carlos, un escéptico por naturaleza, fue testigo de cómo aquella mujer de manos arrugadas y mirada penetrante transformaba vidas. Su madre acudió a ella cargada de una pena sorda, un dolor de espalda que ningún médico lograba diagnosticar. La señora Alma no usó hierbas ni pociones complicadas. Tomó las manos de la madre de Carlos, cerró los ojos y habló de un peso, el peso de una culpa antigua por algo que se rompió y nunca se lloró. No era un hueso lo que le dolía, era el corazón. Le pidió que escribiera esa culpa en un papel y que al día siguiente lo quemara junto con unas flores blancas en el parque. Su madre, aunque dubitativa, lo hizo. Carlos vio cómo en cuestión de días no solo el dolor de espalda se esfumó, sino también una tristeza que su madre había cargado por años. Pero el caso que quebró para siempre su escepticismo fue el de su tío Rodrigo, un hombre de negocios, práctico y terrenal, cuya empresa se estaba yendo a pique por una racha de mala suerte que rayaba en lo absurdo. Desesperado, y ante la insistencia de su hermana, accedió a visitar a la señora Alma. Carlos estaba presente, esperando un espectáculo de humo y espejos. En cambio, la señora Alma observó las palmas de las manos de su tío en silencio durante un largo minuto. Luego, con una voz que era apenas un susurro, dijo: «El problema no está en el negocio, está en la entrada de tu oficina. Alguien echó algo ahí, para que todo te salga mal. Alguien que envidia lo que has conseguido, un hombre con un anillo de sello familiar». Rodrigo quedó impactado. No había mencionado nada sobre su trabajo ni sus colegas. Y a quien describió fue a un compañero, Javier, con quien tenía una rivalidad soterrada, y que efectivamente llevaba siempre un anillo con el escudo de su familia que había heredado de su abuelo. La señora Alma le dio un puñado de tierra de un jardín donde crecieron rosas rojas y una vela verde. Le indicó que barriera simbólicamente la entrada de su oficina con la tierra antes del amanecer del siguiente miércoles, y que encendiera la vela en su escritorio pidiendo por la claridad y la prosperidad. Rodrigo, con un escepticismo ahora resquebrajado, siguió las instrucciones al pie de la letra. La semana siguiente, Javier fue despedido tras descubrirse que había estado haciendo tratos bajo la mesa para sabotearlo. La racha de mala suerte se rompió de golpe, y los negocios de su tío comenzaron a florecer de una manera que no se veía en años. Carlos aprendió entonces que la magia, la verdadera, no siempre era dramática. A veces era sutil, un reacomodo del mundo a favor de aquellos que buscaban ayuda con el corazón limpio. La señora Alma era un faro en esa penumbra, una bruja que usaba su conocimiento no para doblegar voluntades, sino para restaurar equilibrios, para sanar heridas que la medicina no podía tocar y para devolver la luz a quienes la habían perdido. Ya no dudaba, en el mundo existían fuerzas que no podía explicar,
pero que, en las manos correctas, podían ser un instrumento de un bien tan tangible y real como el suelo que pisaba. Si te están gustando los relatos, deja un me gusta y un comentario. De esta manera me ayudas a crecer. Para Cindy, la infancia no fue sinónimo de juegos despreocupados, sino de una sombra que se cernía sobre su vida desde los rincones más oscuros de la casa. Todo comenzó cuando tenía 7 años. Las noches se convirtieron en un territorio de pesadillas despiertas. Una mujer, alta y demacrada, con un vestido negro que parecía fundirse con la penumbra, se le aparecía al pie de su cama. Sus ojos eran 2 cuencas vacías, pero Cindy sentía el peso de su mirada, una mirada cargada de un odio antiguo y frío. No siempre se quedaba allí, en varias ocasiones. La niña, paralizada por el terror, la vio a través de la ventana de su habitación, levitando lentamente alrededor de la casa, como un buitre trazando círculos en el cielo sobre su presa moribunda. Pero la verdadera prueba, la evidencia tangible de aquella maldad, se manifestaba en las mascotas de Cindy. Era una niña con un corazón enorme para los animales, y su madre, en un intento por alegrarla, le permitía tener todo tipo de compañeros: gatos juguetones, perros fieles, pericos cantarines y peces de colores. Ninguno duraba más de unas semanas. La muerte siempre llegaba de la misma manera, brutal e inexplicable. Los encontraban en la mañana, inertes, sin una marca externa aparente, pero con una horrible particularidad. Sus pequeños cuerpos parecían haber sufrido una presión interna monstruosa. Sus órganos, según le confesó un veterinario perplejo a su madre, aparecían como si hubieran explotado desde dentro. Al principio, su madre, Marta, atribuyó las historias de la bruja a la vívida imaginación de una niña y las muertes de los animales a una trágica coincidencia de enfermedades, aunque la repetición del patrón, el miedo genuino y enfermizo en los ojos de su hija y la imposibilidad médica de explicar las muertes quebraron su escepticismo. Desesperada y llevada por una vecina, acudió a un grupo de oración de una iglesia evangélica. Durante un tiempo la paz reinó. Los círculos de sal que pusieron en los umbrales y las fervientes oraciones parecieron construir un muro temporal. Cindy pudo, por primera vez en meses, dormir sola en su habitación sin que el miedo le helara la sangre. Sin embargo, la tregua duró poco. Unos meses después, la bruja regresó, y esta vez su acoso fue más personal, más cruel. Ya no se conformaba con aterrorizarla o matar a sus animales. Cindy comenzó a despertarse con marcas en su cuerpo, moretones profundos en sus brazos y extraños símbolos grabados en la piel de su espalda que se desvanecían al cabo de unas horas. La guerra había escalado y la entidad ahora marcaba a su víctima. Fue la abuela de Ana, una mujer de campo que aún creía en las viejas costumbres, quien insistió en un cambio de estrategia. Esto no es algo que se vaya con rezos solos, hija. Esto es brujería pesada, y hay que combatirla con su misma moneda. A regañadientes, Marta fue llevada a consultar con otra bruja, una mujer que vivía en los confines de la ciudad. La mujer, tras leer las cartas y observar el aura de Cindy, dio un diagnóstico que heló la sangre de Marta. La fuente del mal, dijo, no era un espíritu errante, era la nueva esposa de su exmarido. Ella, consumida por los celos y el rencor, había pagado a una bruja de poder considerable para que atormentara a la hija de su antecesora. El objetivo no era solo asustarla, era atormentarla hasta morir, pues la bruja estaba aliada con algo feo y poderoso, una entidad oscura que se alimentaba del sufrimiento. La bruja local se declaró impotente. El trabajo es demasiado fuerte para mí. Quien lo hizo conoce de magia pesada, pero no la dejó sin esperanza. Le dio una dirección, un nombre y una instrucción clara. Debe ir a la montaña de Sorte. En la montaña encontrará a quien puede ayudarla. Es el único lugar con el poder suficiente para tumbar un trabajo de este calibre. En Venezuela, la montaña de Sorte es un lugar de poder primordial, un epicentro de magia donde los brujos, curanderos y santeros acuden a realizar sus trabajos más poderosos o a deshacer los más complejos. Marta, con un valor que solo el amor de madre puede inspirar, tomó a Cindy y emprendió el viaje. Lo que sucedió en las faldas de esa montaña sagrada permanece como un vago recuerdo de incienso, cantos en lenguas desconocidas y la figura de un viejo chamán cuyos ojos parecían contener la sabiduría de los ríos y las piedras. Hubo un ritual, un enfrentamiento de voluntades en un plano que Cindy no podía ver, pero que sintió como una liberación, como si una cadena que llevaba años apretándole el cuello se hubiera desintegrado de golpe. Un silencio limpio, ausente de la presencia odiosa, llenó su ser por primera vez en años. La maldición se había roto.
Los años pasaron. Cindy creció y con un esfuerzo sobrehumano logró salir de Venezuela, estableciéndose en Canadá. Tiempo después, trajo a su madre con ella, lejos de los fantasmas del pasado. Fue en la seguridad de su nuevo hogar, rodeadas de nieve y paz, que Marta le contó la última parte de la historia. La magia, le explicó, es un boomerang. La energía de maldad que la nueva mujer de su padre había enviado, al ser deshecha por un poder mayor en la montaña de Sorte, no se disipó simplemente. Se devolvió. El contraefecto golpeó a la mujer con una fuerza devastadora. Sufrió un ataque cerebral masivo que la dejó hemipléjica, sin poder caminar bien y con la mitad del rostro paralizado para siempre. El hombre por quien había hecho tanto mal, el padre de Cindy, la abandonó a los pocos meses. Incapaz de cargar con las consecuencias de su propia complicidad, él también se desentendió por completo de Cindy, y su vida, según los rumores, se convirtió en una sucesión de fracasos y huidas, sin poder echar raíces ni prosperar en ningún lugar. Para Cindy, el ciclo se cerró. La bruja dejó de ser una pesadilla tangible para convertirse en un eco lejano, un recordatorio de que en el mundo existen fuerzas que, aunque oscuras, están sujetas a una ley de equilibrio. La justicia a veces no llega en formas convencionales, sino a través de los mismos caminos tortuosos por los que viaja el mal, y la verdadera protección se encuentra en el amor inquebrantable de una madre dispuesta a adentrarse en la boca del lobo, o en este caso, en el corazón de la montaña más misteriosa, para salvar a su hija. El primer año de secundaria es un ecosistema brutal donde las jerarquías se forjan a base de sonrisas crueles y miradas desafiantes. En ese mundo, la llegada de Daniel fue como la de un pájaro con el ala rota aterrizando en medio de una jaula de depredadores. Era delgado, bajito para su edad, con unas gafas de cristales gruesos que agrandaban sus ojos claros y una ortodoncia que parecía una jaula de metal en su boca. Su silencio no era de arrogancia, sino de una timidez palpable. Mientras otros buscaban su lugar a gritos, Daniel se encogía, esperando pasar desapercibido. Pero en la manada, la presa más fácil es la que atrae a los lobos. Un grupo de 4 chicos, liderados por un muchacho robusto y de voz ronca llamado Ignacio, eligió a Daniel como su blanco favorito. Los empujones en el pasillo, los apodos hirientes, el robo de su almuerzo. La crueldad adolescente era metódica y despiadada. Enrique, testigo incómodo de todo, lo defendió en un par de ocasiones, pero era como intentar tapar el sol con un dedo. La maquinaria del acoso era implacable. El punto de inflexión no lo vivieron los estudiantes, sino sus padres. Después de una reunión escolar, la madre de Enrique, con esa mezcla de horror y morbo que caracteriza al chisme bien contado, le relataba a la vecina lo que había sucedido. Una mujer, vestida de luto riguroso y con una presencia imponente, se había acercado a los padres de Ignacio y sus 3 secuaces. No levantó la voz, pero cada palabra caía como un ladrillo de hielo. Les dijo con una calma aterradora que era la madre de Daniel. Les advirtió que si sus hijos no cesaban inmediatamente su hostigamiento hacia su hijo, sufrirían las consecuencias. «Soy una mujer de palabra», había dicho, clavando sus ojos oscuros en los de los atónitos padres. «Y se acerca el día en el que mi palabra tiene el peso de la tierra oscura». Los padres, entre ofendidos y perturbados, desestimaron la amenaza como el desvarío de una mujer inestable. Durante un par de semanas hubo una tregua forzada. El miedo a un castigo convencional, quizás una suspensión, mantuvo a raya a los acosadores, pero la naturaleza de su crueldad era como un músculo que necesitaba ejercitarse. La paz se rompió de la manera más vil. En el patio, armados con un globo lleno de un líquido ambarino y fétido, Ignacio y su grupo acorralaron a Daniel. La risotada estalló cuando el globo impactó en su pecho, manchando su suéter y su dignidad con orina. Daniel no dijo nada, solo los miró y en sus ojos, tras los gruesos cristales, no había lágrimas, sino algo peor, una resignación profunda, como si una profecía se hubiera cumplido. Al día siguiente dejó de ir a la escuela. Nunca más volvió. Fue entonces cuando la sombra que su madre había invocado comenzó a extenderse. La del 31 de octubre llegó, cargada con un poder ancestral al que ella, según los rumores, había accedido por completo. La enfermedad fue la primera manifestación. No era una gripe común, era una fiebre devoradora, unos vómitos incoercibles y una debilidad que postraba en la cama incluso a los más fuertes. Ignacio y sus 3 amigos fueron los primeros en caer, pero la plaga se esparció, contagiando a casi la mitad del salón. El colegio, sumido en un estado de alerta sanitaria, canceló clases. La tragedia golpeó con toda su fuerza cuando la noticia corrió por los pasillos.
Ignacio había fallecido. Los informes médicos detallaron de un fallo multiorgánico fulminante, algo que los doctores no podían explicar en un joven aparentemente sano. El colegio decretó 3 días de duelo. Los otros 3 miembros del grupo, Diego, Roberto y Andrés, no volvieron el resto del año. Sus cuerpos, decían, no respondían. Pero lo que la madre de Enrique hablaba en las tardes de café con la vecina era aún más escalofriante. La enfermedad física era solo la punta del iceberg. En sus casas, los 3 chicos sobrevivientes habían comenzado a sufrir fenómenos aterradores. Voces que los llamaban desde los armarios, sombras que se sentaban en sus camas, episodios de una fuerza sobrehumana seguidos de un colapso total. Estaban, según el párroco del pueblo que fue llamado a intervenir, gravemente perturbados por una influencia externa maligna. Se realizaron exorcismos, rituales de liberación llenos de salmos y agua bendita. Se decía que al término de cada uno los chicos caían postrados, como si la expulsión de la entidad que los atormentaba se hubiera llevado consigo la última chispa de su vitalidad. Quedaron como cascarones vacíos, fantasmas de los muchachos bulliciosos que habían sido. El rumor, ya convertido en leyenda negra del instituto, no dejaba lugar a dudas. La bruja había cumplido su amenaza, no con fuego ni con rayos, sino con la oscura y paciente artesanía de la magia negra. Había tejido una maldición en la noche de brujas, un trabajo tan fuerte que no solo había alcanzado a los 4 destinatarios originales, sino que su eco envenenado había afectado a todos los que de alguna manera habían permitido o festejado el acoso. Daniel y su madre desaparecieron sin dejar rastro. Aunque su legado fue una lección sombría que todos interiorizaron, hay heridas que no se infligen con los puños, y hay justicias que no llegan por los canales habituales, sino que descienden en la noche más oscura de la mano de aquellos a quienes subestimamos, recordándonos que algunos límites, una vez traspasados, conllevan un precio que se paga no con lágrimas, sino con el alma. En el polvoriento pueblo de San Peregrino, Texas, donde el viento caliente susurraba entre los mezquites y las iglesias evangélicas se alzaban junto a tiendas de cebollas, existía una frontera invisible más poderosa que cualquier alambrado, la que separaba la calle principal de la casa del señor Allister. De niño, Edward recibía constantes advertencias sobre ese sujeto. «No te acerques a la casa del viejo Allister», decían los mayores con una seriedad que no admitía réplica. «Es brujo». Edward, criado en una familia católica con raíces mexicanas, no lo entendía. En su mundo, los brujos eran señores como el tío Tomás, que hacía limpias con huevo y romero para quitar el mal de ojo. Eran parte del folclore, a veces temidos, pero rara vez verdaderamente peligrosos. El señor Allister, en cambio, era un hombre alto y delgado de ascendencia anglosajona, que a veces se le veía podar su jardín con una meticulosidad inquietante. Edward no recuerda que hubiera hecho daño a nadie. Los años pasaron. Edward se fue a estudiar a la ciudad y regresó de adulto, con una perspectiva más amplia, pero con la misma curiosidad infantil. En una reunión familiar, con el humo del asador elevándose al cielo crepuscular, la conversación derivó hacia historias del pueblo. Uno de sus primos mencionó casi de pasada: ¿se acuerdan del viejo Allister, el brujo? La palabra, cargada de un viejo peso, encendió mi interés. «Siéntate, sobrino», dijo su tío Héctor, un hombre práctico que manejaba el taller mecánico. «Tú te fuiste joven. No viviste lo que pasó con los Henderson». Los Henderson eran una familia de granjeros, tan tesanos como las botas y el rodeo. Gente trabajadora y recta, los pilares de la comunidad. Según el tío Héctor, todo empezó con pesadillas. No las pesadillas comunes, sino un sueño recurrente y compartido. Una figura alta y delgada observándolos desde el rincón de su habitación, sin hacer nada, solo mirando. Luego la mala suerte se ensañó con ellos. Tractores que se descomponían una y otra vez, cosechas que se pudrían sin motivo aparente, y una enfermedad lenta y debilitante que afectó a su hija menor, Sara. Los médicos en Lubbock no encontraban causa, solo decían que su energía vital parecía drenada. Fue una empleada doméstica mexicana, Rosa, quien, viendo la desesperación de la señora Henderson, se atrevió a hablar. Le contó sobre la creencia de la sal marina. «Yo creo que esto podría ser el trabajo de una bruja, señora», le dijo en un inglés entrecortado. «Ponga una línea de sal gruesa, pura, en el umbral de su puerta principal. Al día siguiente se le revelará a la persona de quien le está haciendo daño». La señora Henderson, escéptica pero desesperada, lo hizo. Esa noche, la familia durmió poco, acosada por el sonido de arañazos en las paredes y el llanto de Sara, que decía que el hombre flaco estaba otra vez en su cuarto. Al amanecer,
Con el corazón en un puño, la señora Henderson abrió la puerta. La línea de sal blanca estaba deshecha. Y allí, arrodillado en el porche, estaba el señor Alister, recogiendo los últimos granos de sal. Al sentir la mirada de la mujer, alzó la cabeza. Su rostro, usualmente inexpresivo, estaba contraído en una sonrisa macabra, una mueca que no mostraba alegría, sino triunfo. «Buenos días, Margaret», dijo, su voz un hilillo de hielo. «Es una lástima desperdiciar algo tan útil». Sus dedos, largos y huesudos, cerraron el puño sobre la sal. «Pero ahora que me has visto, las cosas serán peores. Mucho peores». La amenaza no fue vacía. Esa misma noche, la presencia en la casa se volvió insoportable. Puertas que se abrían y cerraban de golpe. Voces que susurraban maldiciones desde el sótano, y Sara empezó a hablar con una voz que no era la suya, profiriendo insultos en una lengua desconocida. La mala suerte se convirtió en una maldición activa. El granero se incendió sin causa aparente, y el perro de la familia fue encontrado muerto, sin una marca en su cuerpo. Los Henderson aguantaron 2 semanas más, viviendo en un infierno personal que nadie más podía ver, pero cuyas consecuencias eran terriblemente tangibles. Finalmente, empacaron lo que pudieron y abandonaron San Peregrino para no volver jamás. La granja Henderson quedó como un cascarón vacío, un monumento al miedo. La noticia, filtrada por la valiente Rosa, se esparció como un reguero de pólvora. No fue un caso aislado. Otras familias, tanto anglosajonas como hispanas, comenzaron a compartir sus propias historias de acoso soterrado, de mala suerte persistente, de enfermedades sin diagnóstico. Todas tenían un hilo conductor, un conflicto menor con Alister, una negativa a venderle un terreno, una discusión por el límite de una propiedad. Y todas, al aplicar la prueba de la sal u otras formas de detección, llegaban a la misma conclusión aterradora. El pueblo no se levantó en armas. No había pruebas para la ley de los hombres. En su lugar, aplicaron la ley del hielo, una condena social absoluta. Nadie le dirigía la palabra. Nadie compraba en su tienda de antigüedades, que todos sospechaban era una fachada. Los niños eran alejados de su camino con un temor renovado. San Peregrino se fortificó espiritualmente. Cruz de Caravaca en las puertas, velas benditas en las ventanas, y visitas regulares a curanderos de pueblos vecinos para hacerse limpias periódicas se volvieron una práctica común, una rutina de defensa contra una amenaza invisible pero omnipresente. Y así, el señor Alister, el brujo de San Peregrino, se convirtió en un paria en su propio reino de sombras. No hacía maleficios espectaculares, sino que era un tejedor de desgracias, un arquitecto de la ruina lenta. Su poder residía en envenenar pozos, arruinar cosechas y robar el sueño de los niños. La lección que San Peregrino aprendió y que Edward absorbió esa tarde en la reunión familiar fue que el mal no siempre es un demonio con cuernos. A veces es un vecino silencioso que poda su jardín, un hombre cuya diversión no es la magia, sino la miseria ajena, y cuya sonrisa macabra es la única confirmación que uno necesita para saber que algunos monstruos prefieren vivir a la luz del sol, escondidos a simple vista, alimentándose del miedo y el silencio de un pueblo entero. Y así, viajeros de lo oculto, concluyen estos 7 relatos relacionados con la noche de brujas. Desde una bruja burlona que acecha en la oscuridad hasta la pesadilla silenciosa que cayó sobre un pueblo de Texas, hemos explorado el rostro múltiple de un poder que pocos comprenden. Pero ahora queremos escucharte a ti. ¿Cuál de estas 7 historias te heló la sangre? ¿La defensa desesperada de una madre, la venganza de un hijo acosado o la amenaza constante del vecino que todo lo ve? Déjanos tu voto en los comentarios y cuéntanos por qué. Si este viaje a la penumbra te ha dejado con la piel de gallina y mirando de reojo hacia las sombras de tu habitación, no olvides darle un me gusta a este video, compartirlo con tus amigos valientes y suscribirte a Folclor Macabro. Activa la campanita para que no te pierdas nuestra próxima incursión en los misterios mejor guardados. La noche es larga y las historias están en todas partes. Hasta la próxima. Cuídense de las sombras.